Bueno, Shabbat Shalom para todos. Que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a arrancar este cierre de Shabbat haciendo ¿qué? El Shema Israel. Vamos a ponerlo de pie, vamos a repetir el Oye Israel. Todos. Y en voz alta. Repiten después de mí. Los niños se ponen de pie también. Y repiten. Oye Israel. Yahweh nuestro Dios. Yahweh uno es. Y amarás a Yahweh tu Dios. De todo tu corazón. De toda tu alma. Y con todas sus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa. Y andando por el camino. Y al acostarte. Y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano. Y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. Gloria a Dios. Gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos. Pueden tomar asiento. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, dadas las circunstancias, dado los movimientos, dado en el tiempo que estamos, dado en años, siglos, acontecimientos que suceden en el mundo entero, el discernimiento que hay que tener, le llamamos a esto, el discernimiento que hay que tener. Voy a empezar leyendo en Hebreos 4:10. Vamos a leer unos cuantos versículos en el día de hoy. Y vamos a tratar de entenderlo conforme a la bendita palabra de Dios. Hebreos 4, versículo 10. Si ya tenemos el título, el libro, ¿cómo se llama? Dije. Hebreos. ¿A quién le está escribiendo entonces el apóstol Pablo? A los hebreos. A los que saben de verdad. Pero les escribe por el hecho de que ellos, sabiendo totalmente la verdad, la original, la fuente, la raíz, sabiendo la raíz, dejaron de caminar conforme a la verdad. Entonces le escribe a los hebreos. Y le escribe con la sabiduría que hay que tener para hablar con un hebreo. Un hebreo que sabe palabras, no gente que no sabe. Gente que sabe palabras, tiene que saber cómo hablar. Entonces dice así el apóstol Pablo, la carta a los hebreos. Dice, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de la suya. Así arranca. De donde yo arranqué, no, porque el capítulo 4 arranca el reposo del pueblo de Dios. Pero yo estoy en el capítulo 4, versículo 10. Y dice, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de la suya. ¿Qué quiere decir acá claramente? Acuérdense a qué pueblo está hablando, ¿no? Al hebreo. ¿No? Y ellos saben cuál es el mandamiento del reposo. ¿Cuál es el mandamiento del reposo? ¿Y cómo es? ¿Qué dice? 6 días trabajarás y harás toda tu obra de tus manos. Y en el 7º día reposarás de toda tu obra. ¿Como quién lo hizo? Como Yahweh lo hizo en el día de la creación, en el Shabbat de la creación. Trabajó 6 días y ahí lo dice bien claro. Como Dios de la suya, reposó de la suya. Y dice enseguida en el 11, procuremos pues entrar en aquel reposo,
para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Quiere decir qué? Entonces, ¿no? Clarito. ¿Qué dice clarito? Dice, procuremos pues entrar en aquel reposo. ¿Qué quiere decir? Que le estaba diciendo a los hermanos hebreos que habían dejado de guardar el día. ¿Le está diciendo eso? Dice, procuremos entrar rápidamente. Muchos distorsionan esto. Muchos distorsionan esto y dicen que no, que ya entramos en el reposo del Señor, entonces estamos en un reposo eterno y vivimos en el reposo eterno. Pero acá dice bien clarito, dice, procuremos poder entrar en aquel reposo. ¿Por qué le dicen procuren entrar al reposo? Porque habían dejado de guardar el día de reposo. ¿Y saben por qué en ese tiempo? Estamos hablando 70 años. Después del Mesías, estamos hablando acá. Donde la congregación, la iglesia del Señor, estaba siendo perseguida. Y a los judíos cuántas veces lo exiliaron. Y entonces muchos dejaron de hacer lo que a Dios le agrada. Y le está hablando a ese pueblo. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Qué quiere decir claramente esto? Que el que no guarda, dice claramente, el que no guarda el día de reposo, entra en ¿qué? En una semejante desobediencia, dice. Lo dice la bendita palabra de Dios. Corríjanlo con ella. Sí. Dice, porque la palabra de Dios que es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. No que una espada de doble filo. Dice que más cortante que todas las espadas de doble filo. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y discierne, esa palabra, acuérdense del título, el discernimiento que hay que tener. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar ¿qué? Cuenta. Aleluya. Aleluya. Estaba hablando un pueblo, Pablo, que sabía lo que tenía que hacer, pero lo habían dejado de hacer. Entonces dice, vuelvan y entren de vuelta en el reposo y no caigan en tremendo semejante ejemplo de desobediencia. Una vez más estoy hablando del Nuevo Testamento. Nuevo Testamento, la carta del apóstol Pablo. Estoy hablando de él y enseña esto claramente. Voy a leerles el capítulo 5 de Hebreos también, versículo 14. Este libro, ¿saben por qué me gusta mucho? Porque hace mucha reflexión, mucho hincapié de lo primero, del original, de la fuente, de la raíz, de la bendita palabra de los 5 primeros del Pentateuco. Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. De eso hace hincapié. Y eso es lo que se enseñaba. Eso es lo que se enseñaba en este tiempo, hermano. En este tiempo bíblico es lo que se enseñaba. No se enseña lo que nosotros estamos teniendo ahora en la mano. Y eso es lo que él enseñaba. No se olviden lo que hacían. Y vuelvan a hacer, entren de vuelta, no muestren una desemejanza, no muestren semejante ejemplo de desobediencia, le está diciendo. Vuélvanse a hacer lo que realmente Dios quiere que hagamos. Eso le está diciendo el apóstol Pablo a los hebreos, hermano. A los hebreos. No está hablando de Gálatas, no está hablando de Filipenses, no está hablando de los hebreos. 5:14 dije, ¿no? Sí. Dice así. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. No sé por qué, pero la pastora arrancó hablando del bien, del mal, algo así, en los Salmos 34. Hablaste de eso. El bien, mal, sin saber lo que yo estaba por enseñar. O por transmitir, perdón.
dice claramente, le repito, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. ¿Es para todos? No. Hay gente que es inmadura. Y no quiere decir porque sean niños, porque hay niños muy inteligentes. Inmaduran las cosas de Dios. Hay gente que no entiende la bendita palabra porque son inmaduros, porque no tienen tiempo con Dios, no tienen tiempo con el Espíritu Santo, no tienen tiempo de oración, no tienen tiempo para congregarse y hacen como quieren. Eso es inmadurez espiritual. Entonces no entienden lo que la bendita palabra nos quiere decir. Pero claramente dice, pero el alimento sólido es para los que alcanzan. Han alcanzado, dice, no alcanzan. Han alcanzado la madurez para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. Ejercitan todos los sentidos que Dios nos dio. ¿Lo usan para qué? Para la gloria de Dios. ¿Tenemos cuántos sentidos tenemos nosotros? Mencióname. ¿Cuántos sentidos Dios puso en nosotros? Por favor. 5. ¿Cuáles son? La vista. El ojo no es un sentido. El ojo es un miembro. La vista, el escuchar, el oír, el olfato, el gusto, el tacto. Amén. ¿Para qué puso los sentidos entonces, Señor? Bendito sea el nombre del Señor. El uso tiene sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. O sea, todo lo que Dios creó, nuestra vista, nuestros oídos, nuestro gusto, olfato, tacto, aquel que alcanzó madurez, está diciendo, eso es desglosar la palabra. Aquel que alcanzó la madurez, lo usa, los sentidos, ¿para qué lo usa? Para la gloria de Dios. ¿Y cómo es eso? Porque entiende y discierne qué es el bien y qué es el mal. Si tú sos una hombre o mujer santa y estás casado o no estás casado, ¿cómo usas tus ojos? Te está diciendo. ¿Cómo usas tus oídos? Sos un niño o una niña de Dios, ¿cómo usas tus ojos? ¿Qué es lo que mirás? Porque dice que los sentidos los tiene, discierne con sus sentidos qué está bien y qué está mal, hermano. Clara la palabra de Dios, ¿no? Y dice que las mujeres tienen un sexto sentido, que ven más allá de lo que el hombre no ve, y es verdad. Es verdad. A veces ellos ven algo que nosotros, no, pero está bien, no, pero a mí me parece bien, mirá qué tal y tal, y pasa. Eso es un sexto sentido, es algo que Dios le dio sobrenatural a la mujer. Que los hombres no lo tienen. Es la verdad. Es la verdad. Pero, si tú eres un hijo de Dios, ¿no? Vas a estar oliendo, vamos a hablar clarito, estiércol, no iba a decir la palabra, iba a decir la palabra, pero digo, estiércol, vas a estar oliendo estiércol. ¿Es algo que está bien el oler estiércol? O meter la cabeza dentro de un pozo negro, donde está toda la materia y está lleno de pipí, popó, vos vas a meter la cabeza ahí a oler. Tú vas a... es inmundo. No es agradable. No es agradable. Está mal. Jeremías pasó por eso. Pero si tú vas al Rosedal que tenemos acá en Montevideo, en el Prado, y olés las rosas, es algo bien mal. Estás oliendo un olor rico. Rato. Una comidita rica. Ah, qué rico. Estás oliendo bien. No vas a ir a oler el pipí y el popó. O algo, o oler cloro o ácido. No vas a hacer eso porque está mal. Si vas a mirar, el Señor que dice que tenemos que cuidar nuestros ojos, porque dice que son la lámpara del cuerpo. Le dice la bendita palabra de Dios. ¿Estoy solo acá? Dígame que no. Dígame que no. ¿Estoy solo acá? No. Los ojos, dice que son las lámparas del cuerpo. Entonces, el que tiene los discernimientos de los sentidos ejercitados, se cuida de lo que mira, se cuida de lo que escucha, se cuida de lo que habla, de lo que come, por el gusto, y de lo que huele, y de lo que toca. Vos vas a andar tocando cualquier nenito, cualquier nenita por ahí. ¿Está bien o está mal? Está mal. Está mal.
Pero dame un abrazo de consolación, ¿está bien o está mal? Está bien, porque tiene los sentidos desarrollados para la gloria de Dios. Pero el que tiene el discernimiento ¿de qué? Del bien y del mal. ¿Y dónde encontramos eso? La palabra de Dios. ¿Pero dónde? En Hebreos. Los hebreos estamos leyendo ahora. Bueno, lo voy a decir yo. Deuteronomio 30:15. Miren lo que dice la bendita palabra de Dios. Miren lo que dice la palabra de Dios. Deuteronomio 30:15, casi terminando ya. Miren lo que dice acá clarito. Y de ahí sale lo que le está diciendo a los hebreos. ¿A qué pueblo primero le dio la bendita palabra de Dios? A lo que le está hablando el apóstol Pablo ahora, a los hebreos. Y miren lo que le hace recuerdo el apóstol Pablo a los hebreos. Los sentidos que ustedes tienen como hijos de Dios, tienen que llevarlos a ser como Dios quiere. Santos, puros. Miren lo que dice. Dije 30:15. 30:15 dice. Vamos al 14. Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Claro, dice, ¿no? Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Y le está haciendo recordar estas palabras el apóstol Pablo, ¿a quién? A los hebreos, a los hijos de Dios, a aquellos que quieren hacer la voluntad de Dios verdadera, no sincretismo, no mentira, no engaño, la verdadera. Por eso es que tenemos que tener discernimiento en este tiempo más que nunca de qué es lo que es verdadero y qué es lo que es mentira, hermano. Porque dice que el Señor ha puesto delante de nosotros, ¿qué? El bien y el mal, la vida y la muerte. Ahí le está haciendo acuerdo el bien y el mal, que habló en Hebreos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos siguiendo el libro de la palabra? Y ahí sigue, que yo te mando hoy, dice que ames a Yahweh tu Dios y andes en sus caminos y que guardes sus mandamientos, sus estatutos y su decreto para que vivas y seas multiplicado y Yahweh tu Dios te bendiga en la tierra al cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo protesto, dice Yahweh. Así dice Yahweh. Yo, el que se aparta de hacer conforme a la voluntad de Dios, dice, yo protesto, dice Yahweh, hoy de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. Y dice enseguida, a los cielos, dice, y a la tierra. Llamo de testigo, dice Yahweh. Llamo de testigo hoy contra vosotros, dice Yahweh, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Amando a Yahweh con todo tu corazón, con toda tu alma. Por eso que dijimos hoy nosotros, oye Israel, amarás a Yahweh tu Dios con todo tu corazón. ¿Entienden lo que el apóstol Pablo le está diciendo a los hebreos entonces? ¿Entienden? Le está diciendo, vuélvanse y entren en el reposo del Señor. Y no caigan en tremenda semejanza de desobediencia ante los ojos de los hombres. Lo que pasa es que los hombres, tanto predicadores, profetas, evangelistas y congregaciones enteras, no entienden la palabra de Dios. Porque se quedan con lo que dice un hombre o una mujer delante de un púlpito o a través de un video. Y no disciernen. Y Dios nos manda a nosotros a discernir los espíritus. A discernir los espíritus. Si alguien te enseña algo conforme y en contra de la voluntad de Dios, no va. No es de Dios. Porque Dios manda, miren dónde estoy. Estoy en el Nuevo Testamento. Hablando el apóstol Pablo, 70 años después de Yeshua. Escrito esto. Y le enseña a vuélvanse, por favor, vuélvanse. Porque caen en tremenda desobediencia delante de Dios. ¿Cómo no voy a guardar Shabbat? Si la bendita palabra me lo enseña de principio a fin. A eso es lo que le habló antes. Entren en el reposo.
como Dios entró en su reposo, dice. ¿Cuándo está hablando de eso? El séptimo día. En el séptimo día. Dios Todopoderoso, estamos hablando. Voy a ir tachando, hermano, para que así yo no me pierda. Discernir, la palabra discernir, buscado en el diccionario, ¿no? La lengua española. Distinguir una cosa de otra. Eso es discernir. Distinguir una cosa de otra. Señalando la diferencia que hay entre ellas. No es solamente distinguir, sino que tenés que mostrar cuál es la diferencia. Eso es discernir. Y a eso se refería, discernir los espíritus. Discernir. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Discierne, dice. Mostrándote ¿qué? Una cosa y la otra. ¿Y qué más? Y haciendo diferencia una y otra. Entonces el Señor, con su bendita palabra y su misma presencia, nos discierne a cada uno de nosotros. Es como pasarlo por un escaneo. ¿Vieron en los aeropuertos que pasan por escaneo? Esto, la bendita palabra de Dios, es el escaneo que tenemos nosotros. Y ahí, este es el filtro. Y si nosotros pasamos por acá y vemos a la luz de la palabra, Él discierne las intenciones de nuestro corazón. Cuando habla corazón, la bendita palabra habla de cabeza, de cerebro. Porque el corazón no piensa, el corazón no está meditando. Lo que piensa es el cerebro, la cabeza. Y Él sabe todas las intenciones que hay en nuestro corazón. ¿Por qué le hablo esto? Porque se han filtrado, dice la bendita palabra de Dios. ¿En dónde se han filtrado? Las congregaciones. ¿Qué se ha filtrado en las congregaciones? Lobos rapaces vestidos de cordero, dice la bendita palabra de Dios. Entonces nosotros, como hijos de Dios, tenemos que tener discernimiento que puede estar 10 años, puede estar 20 años, puede estar 30 años dentro de una congregación, pero no deja de ser ese lobo rapaz que está dentro de la congregación. Acuérdense que los espíritus no tienen edad. Por eso dice discernir los espíritus. Los espíritus son eternos. O una eternidad con el eterno, o una eternidad en la oscuridad, en las tinieblas, en el lago de fuego. Punto. Pero son eternos. Mientras tanto que no estén en ese lago de fuego, están moviéndose. Y buscan. Y Yeshua lo dijo. ¿Qué dice? Que cuando es limpio, la casa es limpia y se va el espíritu inmundo, ¿no? Y vuelve el espíritu inmundo, ¿o no? Porque son eternos. Y encuentra la casa vacía, dice que no vuelve solo todavía. Se va y vuelve con 7 peores. Y los espíritus son eternos. No importa si nació, creció, el pastor, el padre, el pastor abuelo, tío, toda la congregación, alabanza. Si no estás haciendo la voluntad del Eterno, hay un espíritu dentro tuyo que no es el de Dios. Y como hijos de Dios, nosotros tenemos que discernir el espíritu que hay en cada persona. ¿O te das cuenta cuando una persona desobediente? ¿Qué es eso? Desobediencia es un espíritu. Mentira, que es un espíritu. Blasfema en el nombre de Dios con su conducta, es un espíritu de blasfemia. Y nosotros tenemos que ir más ahora en el tiempo que estamos. Y mismo filtrar en la congregación que venga gente realmente que se quiera despojar de todos sus espíritus y caminar conforme al Espíritu de Dios. Porque la verdad, bueno, no voy a decir la palabra porque ustedes ya saben. Pero la verdad que en el tiempo que estamos tenemos que discernir cada espíritu. Cuando hay alguien que lo disciplina, lo disciplina no, estás teniendo una confrontación, estás diciéndole, mirá, tenés que hacer así, tenés que hacer así, y vos le hablás con el Espíritu de Dios, basado en la palabra, y tenés que hacer así, tenés que corregirte, tenés que dejar de hacer esto, y la otra persona te empieza a llorar. ¿Qué le pasa? ¿Qué espíritu hay ahí? ¿Qué espíritu hay ahí? Hay gente que, no, pero una cosa que se arrepienta de verdad. Pero si esa persona te está haciendo, ay, sí,
y vuelve a hacer lo mismo. ¿Qué te está haciendo? Es un espíritu de burla. Es un espíritu de difamación que quiere seguir haciendo lo que a él le parece. Ese es el espíritu. No voy a dejar de decir la verdad. Pero la persona que vos le corregís y sigue haciendo lo mismo y llora y no cambia, ¿sabe lo que te está manipulando? A ver si vos te doblegás, como si Dios se doblegara ante el llanto. Como que si Dios se doblegara ante el llanto. Y Dios no se doblega ante el llanto. ¿Sabe dónde el Señor cede su mano? En un corazón contrito y humillado. Él no lo desecha. Pero después, eso es una manipulación que hace la persona, ¿no? Como diciendo, pará, tranquilo, no me digas tantas cosas. Y lloran y lloran. Cansado de ver esa gente. Cansado de ver esa gente. Y nunca ha cambiado. Nunca ha cambiado. Por eso tenemos que discernir los espíritus. Mismo cuando están haciendo esto, déjate llanto, déjate terquita esta. Tiene que hablarle así, clarito. Porque la gente es manipuladora. Y lo más que quiere hacer es sacar provecho de uno. Sacar provecho de uno. Honrar a Dios no quiere. Ser obediente a Dios no quiere. Caminar conforme a su voluntad no quiere. Pero a vos te quiere sacar provecho. Bendito sea el nombre de Dios y que nosotros podamos discernir, así como dice, y hacerle entender, estás haciendo mal, ¿por qué? Porque esto y lo otro. Hacer la diferencia de lo que está haciendo mal y de lo que tiene que hacer. Hay que hacer diferencia. Y nosotros tenemos que discernir, tenemos que entender. Todas las cosas tenemos que entender. Incluso los niños manipulan, hermano. El espíritu son eternos, ya le dije. Los espíritus son eternos. Ya manipulan desde chiquito. Desde bebito, desde grande ya. Y bueno, mamá, comprame un chupetín, mamá. No. ¿Entra qué? Al manipular. Y yo quiero un chupetín. Eso es manipulación. Hasta que, toma. Rebelde, desobediente, irrespetuoso. ¿Cuántas cosas hay en eso? El no es no, punto. Así tenemos criado a nuestros hijos. No hay llanto, no hay llanto ni pataleta, después no se lo quieran. El no es no. Y ahí tenés el ejemplo, hijo. Decimos que no, punto. No hay pataleta, no hay nada. Pero vemos eso en la sociedad, no lo vemos. Y así manipulan los niños. Y los más grandecitos, porque yo quería unos Nike, y yo quería un Play, y todo así. Y le lloran, hasta que se lo dan en las cosas. Eso es manipulación, hermano. Pero la gente no entiende eso. Y los hijos de Dios tampoco entienden eso. Las congregaciones no entienden eso. Porque no disciernen los espíritus. No disciernen los espíritus que hay. Dios manda que hagamos una cosa y punto. Ya nos dio el discernimiento del bien y del mal. Y todavía nos dice, escoge pues el bien, para que vivas y te vaya bien y bendigas a tus hijos y todo. Escoge el bien. Bendito sea el nombre de Dios. Un poquito más adelante, Primera de Juan 1. Voy a aplicar un poco, antes de seguir leyendo, viste que estamos en los discernimientos. Vamos a poder explicar un poquito más lo que la bendita palabra de Dios dice en discernir. Por ejemplo, ¿cómo uno se da cuenta si está bien o está mal una comida? ¿No? Una empanada, que yo cocino mucho empanada. Por el gusto. El gusto. La sal. No. El gusto. Una cosa no tiene que haber salado. Estamos viendo de bien, que esté compuesta. Que esté bien, en su composición bien, no descompuesta. Porque uno sabe, tiene olfato, tiene gusto, la vista. ¿Se entiende? Cuando está buena, huele rico, se ve bien, tiene buen aspecto, tiene buen gusto.
Pero cuando ya se descompone, eso es discernir el bien y el mal. Cuando se descompone, ya la pinta la ves media rara, la masa no es la misma. Cuando la rompes nomás, el relleno larga un aroma que no es aroma, es feo, es putrefacto. Y a veces no está totalmente descompuesta, pero vos lees un poquito. ¿Pasa con las comidas o no? Me parece que no vamos a comerlo porque me parece que está mal. No piensa uno así y no lo come. Con un arroz o lo que sea. Me parece que se puso feo. ¿Cómo es? Porque tenés un discernimiento de lo que es estar bien y de lo que es estar mal, ¿o no? ¿Está bien o no? Uno discierne cuando un niño está enfermo. Vamos a hablar de los niños, que es lo más común en todas las casas, casi todos tienen hijos, o fueron niños. Cuando un niño está bien, ¿qué pasa? Hace, va, salta, juega, corre y todo, va a esto, lo otro, come, juega, hace deporte. Cuando está mal, Está quieto. está quieto. Está medio triste. Algo tiene. Lo primero que uno dice, o no, lo ve quietito y juiciosito así. Algo tiene, algo tiene, o no. Y es verdad, algo le está pasando. Y ya va y le tocas la cabeza. Y está con fiebre, no está con fiebre. Y te movés, le da medicina o no, un panito de agua fría, un vaso de agua fría, o no. Algo tiene. O a veces no te das cuenta porque son muy enérgicos, pero de repente, ¡ay, me duele la panza! Y siguen corriendo para acá y para allá y ¡ay, me duele la panza! Y después y vos ves que come, pero en ese día no está comiendo, ¿viste? Entonces vos decís, algo tiene. Este que no coma. Yo tengo dinosaurio en casa, muchachos, y que no coma este. Algo le está pasando, ¿o no? Porque discernís. Cuando está bien, él come, anda, corre, y cuando está mal, está quietito, está ahí. Le ve los ojos como estrellita, dicen los niños, los ojos brillantes. Mirale los ojos, le brillan los ojos. Algo le está pasando. Porque discernís que algo pasa, ¿o no? Con los orgullosos, con los soberbios, con los altivos pasa lo mismo. Uno se da cuenta. O cuando entra una pareja y está todo lo más bien, ¿no? Están todos guajiji, se agarran de la mano y todo, y negro, y esto y lo otro, y mi amor, y todas cositas lindas, ¿ves? Pero cuando está mal, ¿vos te das cuenta enseguida? ¿O no? En el mundo se dan cuenta enseguida, güey. Ya andan ahí. ¿Se te das cuenta? Porque discerní que algo está pasando mal. En todos lados pasa igual. No es difícil. Es muy fácil. Pero hay que saber discernir lo que está bien y lo que está mal. Hay una mesa llena de vino para tomar ahí. Y hay una mesa llena de refresco acá. ¿No? ¿Basado en qué vemos si está bien o está mal? Basado en la palabra. Y el Señor nos dice, no ser dado al vino. ¿A quién le dijo eso? A los hijos de Dios, a los santos, a los caballeros. No ser dado al vino, les. A los que quieren ser ministros, lo dice bien claro también cómo tiene que ser su vida, cómo tienen que ser sus hijos, cómo tiene que ser la conducta. Lo dice bien claro. Tenemos que saber discernir los espíritus. Hermano, vamos a ir ahora. Te di esos ejemplos, ¿no? Para que entiendamos que hay que discernir. Uno discierne la comida, en la bebida, en un animalito también uno discierne, algo le pasa, es chiquitita, el perrito, algo le pasa, algo le está pasando. Uno discierne, entiende, que no está como siempre. No está como siempre, no está comiendo, no está tomando agua, se queja, no está bien. Hay algo que no está bien, uno discierne cuando está bien y cuando está mal. Uno discierne cuando uno, como cuando transmite nomás, cuando uno habla con una persona, tiene que tener la capacidad, el Hijo de Dios, de discernir qué es lo que te transmite la otra persona. Porque te puede hablar cosas lindas, preciosas, muy lindas, pero adentro lo que te está manifestando es otra cosa que no está bien.
Te está manifestando que hay pleito, que hay pelea, que hay enfermedad, que están endeudados, que no sé cuántas cosas, porque así nos pasa a diario, en el diario vivir a cada uno. Y no por las palabras lindas que nos dijo, nosotros nos vamos a quedar como, ¡ay, qué tremendo! Pero mirá cómo le va bien en todas las cosas. Y es mentira, te está transmitiendo otra cosa, lo espiritual. Está mal, está mal. Dentro de las congregaciones pasa lo mismo. ¿Cómo están? Estamos bien. ¿Cuántas veces preguntamos, ¿y cómo va la cosa? No, está bárbaro, con aquella, todo bien, sí, todo bien. Y después te das cuenta que no está todo bien. Cada cosa hemos escuchado, hermano. Cada cosa hemos escuchado. ¿Por qué? Porque uno discierne, si sabes que no está bien. Así nomás de frente le decimos nosotros con mi señora. Sabes que no está bien. Y ahí te largan. ¡Buah! Pero ¿y para qué venís con el no, todo bien, sí, ya. Y no sabes que no está bien, y ahí larga. Las cosas que hemos escuchado. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque uno tiene discernimiento. Uno sabe, cuando tiene discernimiento de Dios, decirle qué es lo que está pensando la persona, qué es lo que está diciendo, si está hablando tuyo en otro lugar. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Cuando uno está con el Espíritu Santo, te das cuenta de todas las cosas. ¿Te das cuenta? Nada sale, no hay nada que dijimos que es la palabra de Dios, que no hay nada oculto que no salga a la luz. Discierne los pensamientos, las coyunturas, los tuétanos, lo hablamos recién en Hebreos 4. Voy a tachar Juan. ¿No lo leí, Juan? No. Bien, entonces no lo tacho nada. Juan dice, primera de Juan, primer carta de Juan, en el capítulo 4:1, solo eso. Amados, no creáis a todos los espíritus, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Hermano, te pueden hablar muy lindo, te pueden pasar, va a ver a quien sea, una evangelización, una campaña, viene el profeta chiquitín, chucutún, y el hombre te habla bien y todo. Si no está basado en la bendita palabra, no es de Dios, hermano. No es de Dios. Y acá te dice bien claramente, ¿a quién está hablando? A la congregación. A los que se congregan, a la iglesia le está hablando, ¿no? La Biblia no es para los que están en el mundo pecando. Le está hablando a la congregación. Que dentro de la congregación hay predicadores y hay profetas y hay evangelistas falsos. Y el que no entiende Biblia, el que no lee Biblia, el que no está a tiempo con Dios, estudiando la bendita palabra, no entiende y se cree cualquier cuento. Cuando la palabra de Dios te dice bien claro, amados, no creáis a todos los espíritus, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Yeshua es el Mesías ha venido en la carne, este es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Yeshua ha venido en la carne no es de Dios. Y este es el espíritu del antimesías, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Mirad lo que está hablando, que el espíritu del antimesías, estamos hablando allá, enseguida que Yeshua fue muerto en el madero. Y mirad, está hablando que el antimesías ya está en el mundo, 2000 años atrás. ¿Cuánto y más ahora? ¿Cuánto y más ahora? Dice así. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo lo es suyo, y ahí está. ¿Nosotros con quién estamos? ¿Nosotros qué es lo que hacemos? ¿Nosotros qué es lo que hablamos? Cosas de Dios, hablamos de Dios, consagrate, busca de Dios, lee la palabra, estudia la palabra, congregate, eso, hablamos de Dios, santificate, purificate, ser santo porque yo soy santo y sin santidad nadie verá el eterno, dice la bendita palabra. Así hablamos nosotros, así hablamos nosotros. Pero el que no es de Dios, que te habla, está en la reunión, 20 minutos, media hora la palabra, 1 hora la palabra, sale de la reunión y pasa dentro de las reuniones también. Acá no, gracias. Pero sale de la reunión,
Y ya te habla del perro, del gato, del trabajo, del fútbol, del gol de Messi, del gol de Cristiano Ronaldo. Y así están. ¿Eso qué es? Mundo. Mundo. Porque esa es la vida que ellos tienen. Mundo. Más el que está en las cosas de Dios, te habla y te busca de Dios. Y explícame esto y decime a ver qué es lo que quiere decir acá. Eso está en las cosas de Dios. Mirando por la necesidad del otro. Pensando un abrazo, una llamada, un beso, un te amo, un te quiero. Eso es pensar en las cosas de Dios. Ayudar, llevar, traer a los que tienen vehículos. Eso es pensar en las cosas de Dios. Pero el que es del mundo, ¿qué va a hacer ahora? Yo estuve en esos lugares. Desde que empecé, he estado en esos lugares. Termina la reunión, ¿y qué van a hacer ahora? Vamos a comer una pisita. Vamos a tomar una cervecita, vamos a tomar algo. Mundo. ¿Y qué vas a hacer? Terminó la reunión de cantar y de tocar y todo así. ¿Qué vas a hacer mañana? Ojo, partido, no sé qué. Mundo. Enseguida que termine la reunión, no podés estar pensando en esas cosas. Cuando uno termina la reunión, lo primero que piensa que las cosas de la palabra de Dios, qué es lo que Dios nos habló. A ver qué es lo que Dios dijo, quiso decirme. Medita la palabra, porque para eso estamos hablando. Hay que tener tiempo con Dios. No, mundo. Y ahora, el celular y el internet es peor que cuando yo me convertí. ¿Por qué? Porque no están terminando y yo creo que hasta dentro de las congregaciones suenan a cada rato. Pi, pum, pam. Y mandan un TikTok, un coso de chiste. Y hay mundo. La tecnología es buena, bien usada. Pero después pasan 2 o 3 horas haciendo un vivo. Vendiendo ropa, comprando, mirando. Horas mirando series. Horas mirando series está la gente. Estamos hablando de gente de iglesia. Mundo. ¿Y qué va a comprar? ¿Y viste lo que salió? ¿Y viste aquello? ¿Y viste lo otro? Mundo. Así está el tiempo ahora. Por eso que nosotros como hijos de Dios tenemos que discernir qué es lo que es de Dios y qué es lo que no es de Dios. Si las cosas te alejan de la palabra de Dios, no es de Dios. Ahora, si las cosas te atraen a la palabra de Dios, una enseñanza, un estudio de la Biblia en el celular, en internet, eso te acerca a Dios, gloria a Dios, bendito sea Dios. Una buena prédica basada en la bendita sana doctrina, gloria a Dios. Pero después show, ¿qué te aprovecha? Por ejemplo, Dios me usa para sanar la gente, ¿no? Y liberar demonios y todo. Y ahora acá se llena de gente sanando, que Dios lo hace, ¿no? Pero ¿de qué me sirve a mí subir ese video a las redes? Cuando hay miles de personas enfermas, miles de personas endemoniadas. ¿De qué me sirve a mí? Le hago un mal al otro. Porque no alcanzan, porque no obtienen lo que ellos necesitan. Le hago mal. Y así vemos las redes. Eso es mundo. Yo no veo show en la Biblia. No veo show. Y siendo Dios Todopoderoso que hacía, andate, fuera, en el nombre del Eterno. Ni siquiera decía en el nombre de nadie. Yeshua le decía, andate. Andate. No le decía en el nombre de nadie, Yeshua. Los apóstoles sí decían en el nombre de Yeshua. Decía, fuera. Ya está. No había pataleta, no había discusión entre los demonios. Ahora lo que vemos es show. Y vamos a seguir. Como no lo sacan hoy en 3 horas el demonio que se arrastra y revuelca y levanta la silla, bueno, vamos a descansar, mañana volvemos y seguimos con él. Mentira del diablo, hermano. Vamos arriba. Mentira del diablo, muchachos. Eso no es discernir el espíritu, eso es ser engañado. Y lo que están haciendo es jugueteando con ustedes, perdiendo el tiempo. Las cosas suceden cuando uno anda en santidad. Milagros suceden cuando anda en santidad. Pedro, Pablo, todos ellos andaban en santidad. Pedro ni siquiera tenía que hablar. Caminaba. Y los demonios eran sanados y eran liberados. Y vos vas a estar discutiendo 3 o 4 horas con el demonio. No es de Dios, hermano.
Es de Dios. Yo te lo digo basado en la palabra de Dios. Si te gusta bien y si no también, tragátelo igual. ¿Qué le vas a hacer? Discernir los espíritus. Segunda de Pedro 2. Y acá lo voy a leer todo, hermano. Acá lo voy a leer todo. Qué cosa que me gusta leer y no paro. Empiezo a leer y no paro porque te atrapa. Aquello que amamos a Dios te atrapa la bendita palabra de Dios. Segunda carta de Pedro, capítulo 2. Dice así. Hablando un poquito de lo mismo, dice. Lo voy a leer todo, Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor, que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. ¿Cómo uno niega al Señor? Porque acá piensan que uno y negarán al Señor. Se piensa que decir, no, el Señor no es el Salvador. No está hablando de eso. Eso es falta de entendimiento y discernimiento. El que discierne y entiende cómo uno niega al Señor, no siendo obediente. Eso es negar al Señor. Eso es negar al Señor. Pero como no hay discernimiento, lo primero que dicen, no, si yo sé que Yeshua o Jesucristo es el Señor y el Salvador de mi vida. Y viven su vida como quieren, no se congregan, no leen la Biblia. Y el Señor es... Pero eso no es negar al Señor. Cuando está hablando acá, le está hablando a gente de iglesia, gente de congregación. Y le está diciendo, negarán al Señor que los rescató. ¿Cómo niegan al Señor? No siendo obediente a lo que el Señor mandó. Eso es negar al Señor. No solamente no decir, no, el Señor no es mi Señor y mi Salvador. No, eso no es. Es no andar conforme a su voluntad. Eso es negar al Señor. Eso es discernimiento de espíritu. Dice, enseñando herejías destructoras, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. O sea, ¿qué es lo que acarrea el ser desobediente al Eterno? Una destrucción repentina. También disfrutan, tienen, wow, chipirirí. De repente va a pasar. Y Dios nos libra a nosotros. Que nosotros nos cuidemos de ser guiados por su bendito Espíritu y bendita su palabra y no negarlo en ninguna de lo que Él nos mandó. Porque no queremos nada de eso para nosotros. No, al contrario, queremos vivir eternamente y para siempre con el Señor. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Aleluya. Aleluya a Dios que nos libre de eso. No, aleluya. No estoy alabando a Dios por eso. Aleluya a Dios que nos libre de eso. Dice que disolucionan. Disolucionar vendría a ser un poco como el aclarear, ¿no? Un jugo rojo, un jugo de frutilla, ¿no? Que es bien rojo. ¿Cómo le sacás el color intenso del rojo? Echándole un poco de agua que da como más clarito. Eso es sacar todo lo puro y diluir, hacerlo más suave. Eso hacen con la palabra. Y eso hacen con la palabra. La palabra ya es pura. No tenés que diluirla con nada. Es como aquellos, yo no tomo alcohol, gracias a Dios, no tomo nada de alcohol. Pero como aquellos que conozco montones que compran vino y le echan agua o soda al vino. ¿Qué es lo que están haciendo? Alivianarlo. Le sacan la pureza. Eso es lo que están haciendo, sacando la pureza. La gente hace eso con la bendita palabra de Dios. Le saca lo puro, lo fuerte, lo que te hace libre. Diluyéndola y trae ¿qué? Destrucción, dice. Aquellos que hacen eso, traen destrucción. Porque no hay discernimiento, ni de los que enseñan, ni de los que escuchan. Porque la palabra de Dios la tiene que aplicar el que enseña y el que escucha. No ser tan solo oidores de la bendita palabra de Dios, sino hacedores, Santiago dice eso. ¿A quién? A todos. A todos. Acá no se escapa nadie.
bendito Dios. Lo que dice Pedro, Nuevo Testamento, antes de Apocalipsis. Porque si no, El 3. el 3. Y por la avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Oh, y acá está lo que yo le decía. Que por eso que tenemos que discernir los espíritus, los profetas, los evangelísticos, todo. ¿Por qué? Porque muchos, por avaricia, por querer tener más de lo que tienen, eso es avaricia. Eso es avaricia. Hay pobres que son avariciosos. Porque no son agradecidos con lo que tienen. Hay gente que está bien económicamente, pero es avaricioso, quiere tener más. Eso es avaricia. Querer tener más de lo que ya tenés. Y no ser agradecido. Eso es avaricia. Y harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. O sea, sacan provecho, están diciendo. Se llenan los bolsillos, buenos carros, buenos autos, buenas casas, en el campo y todo. Sacan provecho, eso es avaricia. Lo que Dios condena. Y dice, harán mercadería de nosotros. ¿Qué quiere decir la mercadería de nosotros? Que la gente es mercadería. Para las congregaciones, para las iglesias que no predican la sana doctrina, ¿qué está diciendo acá Pedro? Que la gente es mercadería. Es mercadería, la gente es mercadería. Pero como la gente no entiende palabra de Dios, no practica, no estudia la palabra de Dios, siguen siendo mercadería. Van como corderos de gallo. Mercadería. No ven a personas, no ven a almas. No ven gente necesitada de Dios, no ven gente que necesita ser restaurada, arrancada del pecado, no ven eso. ¿Ven qué? Mercadería. Opa, bueno, vamos arriba, allá viene otro. ¿Ven eso? ¿Ven números? Números. Lo está diciendo el apóstol Pedro acá, que ven mercadería de vos, harán mercadería de ustedes. Con palabras fingidas, o sea que es mentira. Lo que Dios condena también. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, está clara la palabra de Dios. Pecado ya sabemos qué es. ¿Qué es pecado? Desobediencia. No, clarito lo dice en 1 Juan. ¿Qué dice que es pecado? Sabemos que es desobediencia, pero ¿qué es pecado? Infracción de la ley. Infracción de la Torá. Eso es pecado. Hacer todo lo contrario. Contrario a la palabra de Dios. Es pecado. Infracción. Cuando uno dice que infringe en uno, ¿qué dice la bendita palabra? Cualquiera que infringe en uno de estos pequeños mandamientos, el más chiquito, infringe toda la ley. Eso es lo que está diciendo. Es desobediencia a todo. Entonces ahí bien clarito. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles el pecado, ¿cuál fue el pecado que cometieron ellos? Ellos no adulteraron. Ellos no fornicaron. Ellos no tuvieron avaricia. Ellos no tuvieron en codicia. Ellos no tuvieron, ¿saben lo que hicieron ellos? Adoraron a uno que no era Dios. A Satán. Y por ese pecado fueron destituidos. Y por eso, igual que Hasatán, por creerse ser mayor que Dios, fue destituido. Pero él no estaba robando, como la lista que tenemos nosotros. Él no estaba adulterando, no estaba codiciando. No, él quiso ser mayor. Y dice que no te harás. Dios es ajeno. Y Él es el Supremo. El Eterno es el Supremo. Por ese pecado dice que Dios... Dice, si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservado al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia. ¿Qué era pregonero de justicia? Hablaba la bendita palabra de Dios, le decía a la gente, arrepiéntanse, como hacía Elías.
como hacía Juan el Bautista, como hizo Yeshua. Arrepiéntanse, Como Jonás arrepiéntanse, también en el nivel. arrepiéntanse. Él fue el pregonero de justicia. Dice, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. ¿Cuántos se salvaron en el mundo? 7. 8. 8. ¿Cómo 7? Hermano, ¿estamos leyendo palabras? No. 8. Noé y 7 más, ¿cuántos No, son? pero no, 8. No hay 7. No hay 7. 8. ¿Cuántos son? Leí los 7. En todo el mundo, hermano. Amén. Perdón. En todo el mundo. Gloria a Dios. No le perdonó a nadie. Y había niños ahí, hermano. Había bebitos. Había ancianos. ¿A quién perdonó? 8. 8. 8 personas. ¿Y a los ángeles? ¿A quién? ¿De los que pecaron, a quién perdonó? A ninguno. Ninguno. Todos. Y si condenó por la destrucción a la ciudad de Sodoma y Gomorra, reducidas a ceniza, hasta hoy en día no se puede ni plantar ahí, hermano, se hunde hasta la tierra. Reduciéndola a ceniza, poniéndola de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. ¿Qué es vivir impíamente? Es vivir de espalda a lo que Dios dice. Impío es aquel que sabe lo que tiene que hacer delante de Dios y no lo hace. Y a ellos dice que no los perdonó. ¿Qué tenemos, coronita? ¿Somos los favoritos? ¿Que nos va a perdonar a nosotros? Si nosotros pecamos contra Él. Discernamos nosotros el bien y el mal y hagamos el bien para que nos vaya bien, hermano. Y entremos a la tierra prometida. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefasta conducta de los malvados. ¿A quién libró de Sodoma y Gomorra? A Lot. Que abrumado quiere decir que todos los días estaba compungido de qué asco vivir dentro de esta gente. Así era Lot. Qué asco vivir dentro de otra gente, y lloraba y angustiado. ¿Y qué dice? Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Todos los días él se angustiaba y se humillaba delante de Dios por toda la mugre que le rodeaba. ¿Acaso no está pasando igual ahora? ¿Acaso no hay la misma inmundicia? Los mismos pecados de Sodoma y Gomorra. ¿Saben lo que eran los sodomitas? ¿Cuál era el pecado de los sodomitas? Adulterio. Aparte de eso, se acostaban hombre con hombre y mujer con mujer. El sodomita tenía relaciones anales, lo que está prohibido por la bendita palabra de Dios. Y eso es lo que quería tener, con todos. Y eso es lo que está pasando ahora. En el mundo entero, hermano. Dentro de las congregaciones tienen actitudes de sodomitas, pensando que está todo legal. Y es mentira. Ni siquiera entre el matrimonio se puede tener esa relación. Hay que pensar y discernir en el espíritu. Hay que pensar y tener discernimiento en el espíritu. Dice que arrasó con esa ciudad. ¿Dónde quedé? 9 tenés que empezar. Bien. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? O sea, sabe cuidar a los piadosos y también sabe reservar a los impíos, a los inicuos, hasta el día del juicio. ¿Entendés? Lo dejan vivir como que ellos quieren. Eso es lo que está haciendo el Señor. Vivan como ustedes quieren, que yo tengo mi día reservado para los justos y el día reservado para los impíos. Y andan conforme a su voluntad. Entonces, como ven que no pasa nada, que Dios no hace nada y hacen lo que quieren, se piensa que está todo bien. Pero acá dice bien clarito que el Señor sabe tener su día, tranquilo. Tú vas a tener su recompensa y tú vas a tener tu recompensa. Punto. Y dice, y mayormente aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. ¿Qué señorío desprecian? El señorío del Eterno. ¿O no es Señor? No es nuestro Rey de Reyes. No es nuestro Señor de Señores. Están despreciando el señorío del Señor Yeshua, nuestro Señor y Salvador.
Dice, 11. 11. Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ella delante del Señor. Un ángel puede destruir una ciudad entera. Y ellos no levantan juicio contra ninguno. Está diciendo. Pero esto, hablando mal de cosas que no entienden, ¿estos quién? Gente que no entiende palabra de Dios. Está diciendo que hablan cosas que no entienden. Como animales irracionables, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Seres irracionales son aquellos que ni siquiera piensan. Que la palabra de Dios nos dice bien claro a nosotros que no discutas con un necio porque te haces necio. Son seres irracionales. El necio es un ser irracional. No le puedes decir nada, no lo puedes corregir, no le puedes decir, porque ellos se creen que están haciendo correcto, entonces, ya está. El Señor dice, no te hagas como ellos. No le hables más, no pierdas más tiempo. Al necio, no gastes. No gastes. Y en Proverbios habla mucho de la corrección al necio y todo eso, dice, te acarrea a frente. Y vos reprendés a un necio, ¿sabes lo que sé? Acarrearte a frente. Te están peleando, te están discutiendo, te haces mal vos, estás pensando. Entonces, cuando vos veas a un necio que te dice, no, porque así, bien, lo vemos, ya está, así hay que hacer. Por esto, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionables nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleite cada día. Estos son inmundicia y manchas, quien, aun mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. ¿Están dentro de dónde entonces? De las congregaciones, hermano, de las iglesias. Pero viste cómo habla, ¿no? Que estos son inmundicia, estos son manchas, son inmundos. Y mientras comen entre nosotros, se recrean. Recrearse es que se ¡ay! Divino. Precioso. No le digas divino a algo tan inmundo. No le digas. Divino solo Dios. ¿Está? Pero ténganlo ahí en cuenta. La palabra de Dios. Se creen preciosos. Se creen que están haciendo las cosas y comen entre nosotros, dice. Y se recrean en sus propios errores. Se recrean, se gozan. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes. Esos son los espíritus inmundos que hay. Seducen a las almas inconstantes. Los inconstantes es lo que un día viene, 5 no. Vienen 5 días, 8 días no vienen. Esos son inconstantes. Se las seducen. Y es lo que pasa. Es lo que pasa ahora. Tienen el corazón habituado en la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. ¿Se acuerdan el pecado de Balaam? Sí. Hizo corromper al pueblo. Hizo corromper al pueblo y también la avaricia. Él quería el premio, él quería la plata del rey que quería maldecir a Israel. Y así están ahora. Quieren esta, la avaricia. Quieren esta. Y fue reprendido por su iniquidad, pues una mula, bestia de carga, hablando en voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua. ¿Quiénes son fuentes sin agua? Nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. ¿Quiénes son fuentes sin agua? Los que predican, mentira. Los que enseñan, mentira. Los que no enseñan la bendita palabra de Dios, de pe a pa, de principio a fin, del aletaf, del alfa y la omega, de principio a fin. Esos dice que son fuentes sin agua. Nubes, ¿vieron esas nubes negras? ¡Ay, se viene tremenda tormenta! Pasan las nubes negras y no pasó nada. Esos son esos predicadores. Esos son los que enseñan eso. Esos son los maestros que enseñan eso.
nubes, pero no tienen agua, fuentes, pero no tienen agua. Parecen, wow, pero no tienen la verdad. Eso está diciendo. Pues hablando palabras infladas, ¿vieron lo que te digo? Más infladas, seducen con concupiscencia de las carnes y de soluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en el error. Hasta eso hacen. Hasta eso hacen. A los que habían huido del error, hasta ellos también van y con palabras infladas, creyéndosela toda. El otro día miraba a un predicador y me daba gracia porque, hermano, tú tienes que ser así. Y de repente los ve así, todos así. Usted tiene que ser así. Entonces, y anda todo así. Todo inflado. Un orgullo tremendo. Me cansaba de gracia el predicador. Y le decía, usted tiene que ser más humilde. Entra la levadura farisíaca y todo, ¿viste? Inflado. Y eso es lo que hacen. Andan con palabras infladas, creyéndose que están en lo correcto y hacen perder al resto de las personas. Dice, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de la corrupción. ¿Cómo puede alguien enseñarte libertad si no practica la verdad, libertad de la palabra de Dios? Explícamelo tú que estás del otro lado. Y hacemos un comentario y hacémelo llegar. ¿Cómo puedes vivir en libertad siguiendo a alguien que es esclavo de la corrupción? La bendita palabra lo dice. Aquel que no es libre por la bendita palabra de Dios, la cual trae libertad, y no predica la libertad que trae la palabra de Dios, es esclavo de la corrupción. Y dice, y les prometen libertad, y son ellos mismos esclavos de la corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. ¿Es así o no es así? O sea, si nuestro Yeshua, Señor y Salvador, venció el pecado, venció al mundo, y el pecado que yo tenía lo venció en el madero, ¿quién es ahora el vencedor? Yeshua. ¿Y el otro que tiene que ser? Esclavo. Si Yeshua pagó mi precio, si Yeshua pagó todo lo que yo no podía pagar, ¿a quién me debo? A Yeshua, como siervo. Él pagó mi precio, Él me compró. Soy de Él. Esclavo, siervo de Él, para hacer lo que Él me manda. El esclavo, en donde hay esclavitud, no sé si sigue ejerciéndose la esclavitud, pero donde el esclavo no tiene voz ni voto. Él hace lo que el amo dice. Y si el Señor es nuestro amo, tenemos que hacer lo que Él manda, no lo que nosotros queremos. Claro, ¿no? Y dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Yeshua HaMashiach, enredándose otra vez en ella, son vencidos. O sea, cuando habían alcanzado conocimiento, habían conocido la verdad de lo que hay que hacer, guardar los mandamientos y todo, ¿qué es lo que hacen de vuelta? Se vuelven de vuelta a pecar. Y están bajo mentira, porque el que no enseña la verdad está bajo mentira. Y se meten bajo una autoridad que es de mentira. Y hacen eso. Y hicieron eso. Acá no hicieron eso. Hicieron eso también acá. En todos lados lo hacen. Y dice, 21. enredándose otra vez en ella, son vencidos. Su postrer estado viene a ser ¿qué? Peor que el primero. Porque mejor le hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia. Es mejor eso, hermano. Nosotros ahora conocemos la justicia, la verdad de la justicia. Y no nos podemos volver atrás. Porque claramente dice que si nosotros nos volvemos atrás, andando en otro lugar donde no enseña la bendita palabra, dice que viene peor. Porque peor es haber conocido. Mejor hubiese no conocido la justicia que haber conocido y haberte ido. Después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado.
pero le ha acontecido lo del verdadero proverbio. Acá hay otra cosa que quiero decir. Hay proverbios, millones. Hay millones de proverbios en el mundo entero, hermanos. ¿Saben eso, no? Y no estamos hablando de proverbios de la Biblia. Hay proverbios chinos, hay proverbios montones. Pero acá dice bien claramente, los del verdadero proverbio. ¿Cuál es el verdadero proverbio? El que está acá, en la bendita palabra. Que dice, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. ¿A revolcarse en dónde? En la caca. Eso dice. Eso es cielo. Y eso lo dijo Salomón. Por eso que dice el verdadero proverbio. ¿Por qué? Porque hay proverbios millones en el mundo entero. Hay proverbios chinos, proverbios hindú y todo. Pero el verdadero proverbio que proviene de la bendita palabra de Dios dice así. Que el perro vuelve a su vómito. Lo han visto que los perros van a... Eso es inmundo. Y el chancho lavado vuelve al cielo, vuelve a revolcarse en el heno, en el barro, en la caca, en todo. Así es aquel que conoce la verdad y se vuelve a no hacer la verdad. Como muchos, no, porque ustedes son muy duros, porque Obediente, no duro. estás volviéndote al cielo, estás volviéndote al vómito. No hay blanco, no hay grises en la palabra de Dios. O son o no son. Pero la gente vive enseñando mentiras. Por ejemplo, nomás ahora, con esto de que pasó, gracias a Dios que ya pasamos y que llovió abundantemente acá en el nombre de Yeshua, en Halloween, esa fiesta pagana, Sí, llovió abundantemente, estamos, son sí. oraciones que teníamos ahí, que llueva, que llueva, que llueva. ¿Para qué? Para que no salgan los niños, porque no saben los niños. Los corruptos ahí son los padres, no los niños. Los niños saben, muchos de los niños saben, los niños más crecidos sí saben. Pero niñitos que no saben. Y lo disfrazan y le sacan con la muerte, con la oscuridad. ¿Qué hizo varias iglesias del mundo? ¿Sabe lo que hicieron? El día de la luz. Es pagano, hermano. No invente lo que no está en la Biblia, hermano. Por favor, tenga un poco de temor al Eterno. Pastores, líderes, lo que sea. No inventen cosas que no están en la Biblia. Es pagano. No para distraerlo a los niños y que se vistan de Barbie y no sé qué. Es pagano, hermano. Estás haciendo lo mismo, hermano, que el mundo. No hay diferencia, es tiniebla, es pagano. Es idolatría. Estás adorando lo que no tenés que adorar. No inventes cosas. Festejar la fiesta que están en la Biblia. Festejar Pesa, Hamaxó, festejar Shavuot, festejar Yom Teruah, las trompetas, los panes sin levadura, festejar Cordero Pascual, no chocolate ni conejo. Festejar lo que está en la Biblia. No festeje Navidad, que es pagano también. Festejar lo que está en la Biblia. Inventar una cosa para distraer a los niños. Estás haciendo lo mismo. La bendita palabra de Dios no avala eso. La bendita palabra de Dios dice que diga la verdad. Que hables verdad, lo cual trae libertad. Lo mismo pasa acá, hermano. Por favor. ¿Por qué? Porque inventan. Y eso no es de Dios. Dios habla que diga que enseñe la palabra de Dios y punto. No tenés que enseñar más nada. Haciendo esto, haciendo lo otro, haciendo campamentos. ¿Para qué? Para que se diviertan. Después siguen haciendo lo que quieren los jóvenes. Mentira que los salvan así. Mentira que los salvan así. Yo lo he visto. Salen de esas congregaciones y salen fumando. Y andan por ahí haciendo cualquier cosa. ¿Qué campamento trajo sanidad? No, el que trae libertad y sanidad es Dios con su bendita palabra, punto. Por favor, disciernan los espíritus, no sean más engañados. No sean más engañados. Primera de Timoteo 4:7. Ya falta poco, hermano. No se me vaya. Primera de Timoteo 4:7. Dice así: desecha las fábulas profanas de viejas, ejercítate en la piedad. Voy a repetir.
Desecha las fábulas profanas de viejas y ejercítate en la piedad. ¿Qué son fábulas? ¿Qué es algo fábula? Una enseñanza. Un invento. Un invento. Un invento. Es un invento. Fábulas. Fábula significa enseñanza falsa. Y el Señor acá lo está diciendo, por a través del apóstol Pablo, en la carta de Timoteo dice, desecha las fábulas, o sea, las enseñanzas falsas. Que profanan. Profanas. ¿Qué es lo que está profanando cuando está dando una enseñanza falsa? La palabra. La palabra de Dios. La casa de Dios. Templo, como muchos le dicen. La casa de enseñanza. La palabra de Dios. Estás profanando el templo. Acá está el templo. Estás profanando el templo cuando vos enseñás cosas falsas. El Señor dice, desecha. Desecha las fábulas profanas de viejas. Ejercítate en la piedad. Ejercítate en hacer la voluntad de Dios. Hay que desechar las malas enseñanzas. Son fábulas, dice la palabra de Dios. Todas aquellas enseñanzas falsas son fábulas. Y un poquito más atrás, Primera de Tesalonicenses 5:21. Y con esto vamos a estar cerrando. Porque acá entra el discernimiento también. Dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os predicen en el Señor y os amonestan. Y que lo tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tenéis paz entre vosotros. También os rogamos. ¿No sabes lo que es rogar? El apóstol Pablo está diciendo, les ruego, por favor les ruego, les suplico, le está diciendo, que no tenga, que dice, que reconozcan a los hermanos que trabajan, por favor. Por favor, le dice, entre vosotros, y os presiden el Señor y amonestan, por favor les ruego, le está diciendo. Así está diciendo el apóstol Pablo. Y dice, que os tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tener paz entre vosotros. También os rogamos otra vez, ruego, por favor, le está diciendo. Hermano, que amonestéis a los ociosos. ¿Quiénes son los ociosos? Los que no hacen nada para la obra de Dios. Que los amonestéis, que los amonestéis. Tenés que venir a orar, tenés que congregarte, tenés que servir al Señor, tenés que hacer la voluntad. Eso es amonestar. Y te dicen, les ruego, le dice el Pablo. Hermano, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, amén, alentar a aquellos que se desaniman, y sostengáis a los débiles, que seas paciente para con todos. Aleluya, eso necesitamos más y más. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes de seguir siempre lo bueno uno para con otros y para con todos, estar siempre gozoso, orar sin cesar, dar gracias en todo, porque esto es la voluntad del Eterno para con vosotros en Yeshua el Mesías. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis la profecía. Cuando dice no menospreciéis la profecía, No menosprecié la palabra. exacto, gloria a Dios. No menospreciáis estas profecías. No cualquier profeta que viene en cuchi y te dice una profecía y te dice, no, pero la palabra de Dios dice, ahí clarito, en 1 Tesalonicenses 5:20, no menospreciéis la profecía. Entonces viene uno y te dice, andate, tirate dentro de un pozo y vas a sacar $5 millones y vos, no menospreciéis la profecía. Y te tirás dentro de un pozo. Porque dice, no menospreciéis la profecía. Cuando dice, no seas indocto, por no decirte otra palabra. No seas hueco, no seas insensato, no seas prudente. Sé discernimiento, tener discernimiento de la bendita palabra de Dios y entender lo que Dios quiere decir. Cuando dice, no menosprecié la profecía, está hablando de esta profecía, de principio a fin. No la menosprecié, está diciendo. No menosprecié, está diciendo el apóstol Pablo. Examinarlo todo, ¿no?
Hay que examinar todo. Retener lo bueno, ahí hay discernimiento. Absteneos de toda especie de mal. Cuando habla de retener lo bueno, es lo bueno basado en la palabra de Dios. Y absteneos de toda especie de mal, ¿dónde nos dice el bien y el mal? Allá en Deuteronomio 30, lo leímos hoy. 30:15. ¿Se entiende? Entonces de eso está hablando el apóstol Pablo. Y el mismo Dios de paso santifique por completo. O sea, haciendo estas cosas que pasa, el Señor nos santifica por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irrepresibles para la venida de nuestro Señor Yeshua HaMashiach. Fiel es el que lo llama, el cual también lo hará. Quiere decir que ya nos llamó y nos va a volver a llamar en su bendita venida. Preparémonos, caminemos conforme a la voluntad de Dios. Disciernamos los espíritus. Miren que el discernir espíritu encierra muchas cosas, no es solamente lo que yo le estoy hablando. Cuando discernir espíritu también hay que discernir, por ejemplo, en lo espiritual tenemos que discernir lo que nuestras esposas nos quieren decir con algunas cosas que nos hablan, discernir lo que pasa en los hijos. Tenemos que discernir todos los espíritus. Yo no me fui a esa profundidad, me fui a la profundidad de la palabra de Dios para que no sigan siendo engañados la gente, ni nosotros tampoco. Sino que sepamos discernir lo que está bien y lo que está mal. ¿Se entiende? Porque el discernimiento entra en el matrimonio, también entra en los jóvenes. Yo podía hablar ahora del discernimiento entre las esposas. Y a veces la esposa te quiere decir otra cosa. Te dice, por ejemplo, no salí acá. Y lo que te está diciendo, abrazame, dame un beso, ¿entendés? Tenés que discernir. Pero no voy a hablar de eso ahora. Voy a hablar del discernimiento en la bendita palabra de Dios. De los espíritus que se mueven dentro de las congregaciones. De eso estoy hablando. Para que nosotros sepamos desechar lo malo y retener lo bueno, como lo dice acá el apóstol Pablo. Amén. Estamos entendiendo que la clara palabra de Dios es la que trae libertad. No hay otra. Vieron todos los versículos, leí. Puedo leer y leer las cartas de Pablo, de Santiago. Puedo leer y todos nos van a hablar claramente de lo que tenemos que aplicar sobre la ¿qué profecía? Esta profecía. Esta profecía. No profecías que nos van avalando la bendita palabra de Dios. Esta profecía. Clarito dice, no menospreciéis la profecía. Y no es cualquier profeta. La profecía que no hay que menospreciar es la bendita palabra de Dios. Aplicando, no quitando y no agregando. Poner por obra lo que Dios nos mandó. Y discernir el bien y el mal en todas las cosas. Para que no pequemos delante de Dios. Para que no andemos de espalda al Eterno. Porque haciendo el mal, si no nos damos cuenta, andamos de espalda al Eterno. Ignoráis, dice. Somos ignorantes. Si andamos haciendo cosas que a Dios no le agradan. Pero como Dios está trayendo libertad a través de su palabra y entendemos lo que hay que hacer, discernamos todo. Tengamos discernimiento de cada cosa. Amén. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Que el Señor les acompañe, que el Señor les guarde. Los bendecimos en el nombre de Yeshua. A los del otro lado que puedan ver el video. Y que esta palabra haya llegado a tu corazón. Y si no gusta o no te gusta, ponelo igual. Porque así entendemos también y discernimos qué es lo que piensa la gente del otro lado. En el nombre de Yeshua los bendecimos. Gracias por acompañarnos. Amén.